En esta ocasión, del módulo Europa y Rusia, del docente Andrés Felipe Bautista Peñalosa, de la actividad Experiencia de Aprendizaje, Inseguridad Alimentaria y Hambre en la Ciudad de México. Asimismo, en continuación, vamos a hablar de esta actividad. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la gran hambruna de Irlanda a mediados del siglo XIX? La crisis fundada por Irlanda a mediados del siglo XIX es una de las más tragedias de la historia recientemente, en un claro ejemplo de fenómenos tan actuales como es el show de oferta, políticas públicas, estímulo, proteccionismo, inflación. Asimismo, la crisis de Irlanda del año de 1845, también conocida como la Gran Hambruna Irlandesa o la Hambruna de la Patata, fue probablemente una de las regiones más duras y sufridas por un país occidental en la historia contemporánea, desarrollada entre los años de 1845 y 1851, consistió de una gran caída dramática de la producción de patatas, la principal fuente de alimentación de Irlanda, debido a un hongo que destruyó la práctica totalidad de las plantas, su economía atada de pies y manos. Para entender las causas que fueron impactadas en la crisis, es necesario retroceder algunos años. Sufrieron una larga ocupación inglesa que se retomó en el año y en el siglo XVI. La economía irlandesa era de los principios del siglo XIX, mayormente rural, como una de las tierras propias para el pastoreo del ganado ovino o vinono, para el cultivo de cereales, en especial del trigo. Esa ventaja comparativa en la producción agricultura, unida a los intensos lazos con Inglaterra y en un ascenso de los mercados coloniales, habían configurado un modelo productivo de claro carácter explotador, a la vez que impartían a la Gran Bretaña. De esta manera, Irlanda vivió uno de los periodos más propicios de la historia, con un crecimiento económico sin precedentes que permitió multiplicar la población de la isla de 2 millones de habitantes. Sin embargo, esta aparente prosperidad escondía graves carencias a lo largo del plazo demostrario. En primer lugar, las leyes penales vigentes hasta 1829 otorgaban privilegios a la minoría protestantes de la isla y proveían a los católicos, que construían la inmensa mayoría de la población. Así, tan básicas como es conocido ocupar cargos públicos o tener tierras de la propiedad, las explotaciones agriculturas quedaron por tanto en manos de territorio ingleses, que arribaban pequeñas parcelas a productos locales a precios de cada vez más alto a medida de una gran población rural. Como es de naturaleza, la, in, la imposibilidad de estos arrendamientos pudieron comprar sus tierras, la inseguridad jurídica de contratos de adquirir que fácilmente podrían romperse por parte de propietarios, eran una fuente de inversión a largo plazo mayores productivas. El fracaso de la reactivación. El fracaso de la reactivación se pronunció en los años siguientes, con la práctica de totalidad de las cosechas destruidas en el año de 1846 y grandes pérdidas hasta el año de 1848, a partir de la cual comenzó una lenta recuperación. Como es la naturaleza, una crisis de tales emisiones provocó una acusada escasez en los mercados, lo que tradujo en la mayor hambruna en Occidente en los últimos siglos, como terribles consecuencias, como a cientos de miles de muertes por invasión, movimientos migratorios masivos y revoltantes. Asimismo, los niveles de producción normales no se pudieron alcanzar hasta la década siguiente,
pero para entonces los efectos de la crisis eran desbatadoras. Se estima que un 8.75 millones de habitantes de la isla, aproximadamente, 1 millón había muerto de hambre, mientras que otro 1,5 millones había inmigrado, sumando una pérdida de población de casi un 30% en las zonas más afectadas. Como es de naturaleza suponer una crisis humanitaria de semejantes dimensiones, no pasó desesperadamente en el resto de Europa, menos aún en Londres, donde el gobierno británico preparó un ambicioso plan de estímulo para luchar contra la incidente recesión ya en el año de 1846. Asimismo, ¿cuál fue su relación con el imperialismo británico? Se conoció como un imperio británico el conjunto de los territorios propios y dominados, colonias y protectores. El Reino Unido entre los siglos XV y siglo XX, hasta en el año de 1943, se trató de uno de los imperios más intensos de su época de la historia, a toda superficie, cuyo ungía y se sitúa en los años de 1880 a 1930. Se le domina británico porque es la isla donde se encuentra la mayor parte del Reino Unido. Se llama Gran Bretaña. En el siglo XX, en el Imperio Británico, llegó a contar con unos de 4.058 millones de habitantes, casi una cuarta parte de la población mundial, en los territorios de Europa, América, África, Asia y Oceanía. Esto significa que esparció su cultura y tecnológica de forma de gobierno por todo el planeta, haciéndose una sinagoga económica y política que dejó en una buena posición a sus actuales herederos. Las causas del imperio británico. Asimismo, la competencia por otros imperios nacientes como el español o el alemán dispararon una ambiciosa lucha por el control económico y comercial en todo el mundo conocido. Esta lucha se vivió aún más descubrimientos de América por parte de los españoles. Por eso estas potencias se enfrentaban en guerras y también buscaban sabotear las rutas comerciales del otro. El objetivo era la economía de los recursos naturales en una Europa que ya había agotado sus posibilidades. Asimismo, los jóvenes imperiosos se vivieron la necesidad de fortalecer sus posiciones en los sitios de interés estratégico y comercial, dando origen a colonias y protectores. Simplificaron formalmente políticas en adelante conocidos como imperialistas. La economía mercantil en la época del siglo XIX, la expansión colonial británica se caracterizó por un régimen económico conocido como el mercantilismo, en el cual los gobiernos competían por una cantidad finísima de riquezas para obtener. Los regímenes coloniales tenían la desventaja de que debían pagarse, mantenerse y dirigirse desde la metrópoli. Ese esfuerzo centrado en que todo podía ser sosteniblemente por los beneficios de materia prima provenían de las regiones dominadas. En el siglo XIX, el imperio intentó aumentar los impuestos del comercio de las colonias, lo cual provocó, junto con otros factores, la independencia de Estados Unidos. Como consecuencia, la Gran Bretaña adoptó una filosofía económica liberal, siguiendo las doctrinas de Adam Smith. Por último, la corona podía ser aumentada por el control comercial por sus antiguas colonias, ahora autogestivas, sin tener que intervenirse en su defensa y organización. Esta es la razón de que este criterio de colonial autónoma se aplicará luego a Canadá y Australia. Esto ha sido lo de esta actividad de la unidad 3. Espero que haya sido de su agrado. Se retira su servidor, Jair Jonathan Arce Galicia. Muchas gracias.